distintas coyunturas asociadas a esta problemática del COVID que exigen respuesta desde las humanidades y que funciona como un espacio para socializar las conversaciones, los intereses, las inquietudes de carácter investigativo, académico, disciplinar que se dan en el marco del Departamento de Humanidades de la UAO. Entonces, bienvenidos. Ya como les había contado, este es nuestro tercer panel. Habíamos iniciado hace varias semanas con un panel sobre temas de ambiente, ¿cierto? Y de sostenibilidad ambiental. La semana pasada hace 2 semanas tuvimos un panel muy interesante sobre Estado y sociedad civil. Y en la tarde de hoy nos congrega el tema de los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación en esta pandemia. Y cómo la forma como los medios de comunicación están reaccionando y están funcionando en estas circunstancias nos hablan de su papel en la sociedad. Para eso contamos con un panel muy interesante de 3 profesores que han dedicado mucho tiempo a pensarse temas de comunicación, ciudadanía y política, especialmente los distintos roles que juegan los medios de comunicación en esos aspectos y el papel que juegan los medios de comunicación, con lo que informan y qué hace la gente también pues, con esa información. Y de eso se trata, eso es justamente lo que nos van a hablar nuestros invitados en la sesión de hoy. Tenemos en primer lugar a la profesora Jenny Girón, es una profesora del Departamento de Humanidades, muy especialista en temas de acción colectiva y de política y de sociedad civil. Nos va a plantear algo muy interesante sobre el papel de las redes sociales en esta coyuntura. Tenemos en segundo lugar al profesor José Antonio Bedoya, profesor ya de muchos años de nuestra universidad, comunicador social y realizador audiovisual, que tiene ahora tiene una serie de trabajos muy interesantes sobre el conflicto, y que ha utilizado el cine, el audiovisual como un mecanismo para trabajar e intervenir en las regiones con las comunidades. Él también tendrá cosas muy interesantes que contarnos. Y tenemos también a nuestro profesor Germán Ayala, que repite con nosotros en la tarde de hoy, que como comunicador social y columnista muy activo, tiene mucho que decirnos sobre cómo los medios de comunicación se están comportando en estas circunstancias y qué nos dicen esas respuestas de los medios en estos momentos, pues sobre cuál es su papel en sociedad. Eso es justamente de lo que vamos a hablar. Eh, esta crisis del COVID, con los distintos problemas que ha estado planteando, ¿cierto? Problemas de desinformación, con distintos medios, fuentes de información que han estado circulando, nos han puesto a pensar mucho sobre, bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en nuestra sociedad, ¿cierto? Ahí están surgiendo nuevos medios, ¿qué está pasando con los medios tradicionales? ¿Qué está pasando con las formas tradicionales de producir y de consumir información? Y preguntas muy de ese estilo, ¿cierto? ¿Qué tan plurales han demostrado ser los medios de comunicación en esta coyuntura, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el papel, el alcance, las limitaciones de los medios tradicionales que utilizamos para producir y difundir y consumir información? ¿Qué tan responsables están siendo estos medios de comunicación, por ejemplo? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cuál ha sido el papel de las redes sociales allí? O de manera más específica, ¿cuál ha sido el papel de los influencers o de los youtubers, que también de alguna manera están funcionando como agentes de información allí? ¿Y qué tanto esta pandemia ha reorganizado las formas como pensábamos? ¿Quién da la información? ¿Qué información es valiosa? ¿Qué información es parcial? ¿Qué información es incluyente? Etcétera, etcétera. Entonces son temas muy interesantes y muy claves para pensarnos el papel de los medios en este momento. Y también qué hacemos nosotros los consumidores con esa información. ¿Qué información consumimos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Y qué uso hacemos de ella en esas circunstancias? Y este es básicamente el conjunto de preguntas sobre lo cual vamos a discutir en nuestra sesión de hoy. Entonces, la dinámica va a ser como la hemos hecho durante las demás sesiones. Vamos a dar una primera apertura para que los presentadores nos conversen en 10, 15 minutos de sus primeras impresiones. Daríamos una primera ronda de preguntas entre todos y ya después de que ellos respondan, abriríamos el espacio al público. Vamos a pensar en una actividad de 1 hora y media alrededor y esperamos contar entonces con su atención y con su participación. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar la palabra al profesor Bedoya, después pasaríamos a hablar con la profesora Jenny y terminaríamos esta primera ronda
con el profesor Germán. Muchas gracias a todos, profesores, invitados, gente de fuera de la universidad, y sean todos nuevamente bienvenidos. Espero que disfruten mucho esta conversación. Voy a comenzar con el profesor Bedoya. Ya te doy la palabra, José. Ya puedes comenzar. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Adrián. Em, bueno, digamos que yo quisiera hacer un preámbulo para esta intervención y tiene que ver un poco con tres ítems que me interesan. Digamos que la comunicación en general, digamos, y pensada más desde el ser, luego tratar de aproximarme un poco a esa comunicación de gobierno, diría yo, de gobernantes, de líderes y de nuevos líderes. Acercarnos un poco a las mediaciones, de alguna manera, qué es lo que sucede cuando ese receptor recibe esa información, ¿sí? Y qué ejemplos puede haber de que hay cosas que no necesariamente están funcionando como algunos gobernantes están esperando, ¿sí? Y finalmente, hay una aparición de unos nuevos influencers, por decirlo de alguna manera. Digamos que ese es uno de los temas que me llama mucho la atención en lo que he estado siguiendo, y es que tiene que ver con unos nuevos liderazgos y están asociados a unos influencers legos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues iniciaría con un tema que es comunicación humanizada en tiempos de pandemia. Me interesa realmente abordar la comunicación desde una perspectiva multidimensional y no acercarme más a acercarme más a una comunicación más humanizada, como dice Antonio Pasquali, ligada a la esencia del hombre conviviente en comunidad, ¿sí? Superando un poco esa tendencia de la importancia de los medios por encima, ¿sí?, de los medios de comunicación, y orientándome más a una comunicación dialogada, ausente en la información, que son los procesos que comúnmente se dan. Y cuando digo diálogo me refiero a un proceso mucho más complejo que la información como dimensión básica o primaria de la comunicación. Podemos acercarnos al proceso de comunicación desde diferentes perspectivas, pero esa comunicación más humana, más relacional, hace aún más complejo el proceso, digamos. Lo que es la comunicación compleja, entendemos en esa dimensión amplia, y a eso le sumamos una situación como esta pandemia, digamos, este impacto tan importante que hay, y a eso le sumamos hiperconectividad y a eso le sumamos hiperinformación. Es decir, es un elemento muy complejo precisamente por todos esos aspectos que contemporáneos de el actual caso de la pandemia de la enfermedad del COVID-19. Bueno, eso nos pone en un escenario de reflexiones y supuestos, claramente, pero sobre todo, y a lo que yo quisiera acercarme, es a un tema de cuestionamientos. Indagar, investigar y reflexionar sobre las comunicaciones nos pone, por lo general, y como lo decía antes, en función del papel de los medios, pero a mí me interesa este caso principalmente el ser humano, las relaciones que se dan allí. Y ahí llegamos al componente, digamos, y ahí llegamos al componente en donde la información y la comunicación tenemos que comprenderla en su real dimensión. Es decir, la información es un proceso mucho más unidireccional, eventualmente bidireccional de información orden, es decir, ¿sí?, reciben y entregan. Y hay una decodificación, casi que una interpretación muy marcada, muy predeterminada. La información es solo una dimensión de la comunicación. La comunicación como dimensión social nos puede llevar a preguntarnos otras cosas. ¿Cómo sabe el otro? ¿Cómo sabe? Cómo es el elemento de comprensión, de saber. ¿Cómo construye pensamiento? ¿Cuál es la acción y el habitar y el comportar de ese otro? Algo que al parecer no tienen en cuenta muchos asesores de comunicación de gobierno y organizaciones, es decir, se centran en solamente una dimensión de la comunicación. Pero es posible que algunos no quieran saber eso. Es decir, algunos no quieran saber sobre algo que les quieren informar. Eso es lo que cuestiona en varios artículos y entrevistas un periodista muy polémico, o de amores y odios posiblemente, como Martín Caparrós. Decía algo sobre el rating en los medios escritos. Entonces, abro comillas. Si tú miras la lista de las noticias más leídas en cualquier medio español o latinoamericano, dan vergüenza. Hacía referencia a que por lo general eran temas de farándula o temas de sangre, de muerte. Vale la pena trabajar contra esa supuesta demanda del público. Periodismo es contar algo que hay, gente que no quiere que se sepa, pero también es contar algo que muchos no quieren saber. Esta última parte es la que me interesa. Es posible que la gente no quiera enterarse de ciertas cosas, por más importantes que sean.
Entonces, la pregunta sería informar o comunicar algo que no se quiere saber. Lo que creemos que se debe contar, que es importante, no necesariamente es prioridad para los otros. Hay que tener en cuenta esto y seguramente lo vamos a corroborar más adelante con un par de ejemplos. Ahora, el tema de comunicación de gobierno o de gobernante, diría yo, y tiene que ver con liderazgos, gobiernos y liderazgos. La COVID-19 ha puesto en jaque muchas cosas y entre ellas la capacidad de liderazgo de nuestras autoridades públicas. El virus ha penetrado todas y cada una de las esquinas de nuestras vidas. Supera ya las dimensiones de las crisis sanitarias conocidas hasta este momento. Es un escenario muy complejo. Este virus mata, rompe la estabilidad, transforma radicalmente esas rutinas de las personas y las organizaciones, exige soluciones de ya, urgentes, pone deficiencias existentes al descubierto, es decir, aquellas cosas que realmente no están funcionando, el tema de la salud en Colombia, el sistema de salud, se pone al descubierto porque lo confronta, conlleva resultados desconocidos, hay una gran incertidumbre y amenaza con acarrear graves consecuencias para la vida en todos sus aspectos, ya lo hemos visto, en lo económico, en lo social. La incertidumbre y tensión que reina en las casas y hospitales y medios de comunicación en estos días subrayan una de las grandes verdades de la comunicación de gobierno. Ojo, tan importante es gestionar bien, hacer las cosas que se deben hacer, por ejemplo, garantizar la atención y protección del personal sanitario, situación que en Colombia no ha sido tan clara, como comunicar adecuadamente, por ejemplo, dar los mensajes necesarios para que la población actúe como parte de la solución, no solamente como un receptor. Aspecto que tampoco es un caso de éxito en el caso colombiano, principalmente en el de la presidencia. En este aspecto quisiera detenerme un poco y es más que analizar y orientar cómo se debe hacer la comunicación de crisis en los escenarios de gobierno, me interesa, digamos, ojear algunos casos muy por encima y al final plantear que finalmente la comunicación en esta pandemia es un tema de liderazgo y no de gobernante, de autoridad y no de poder. Esta es una prueba contundente para cualquier líder. COVID-19 constituye una crisis sanitaria provocada por un virus pandémico que fácilmente escapa a la atribución de culpa. Es decir, no le podemos echar la culpa a él. No es un grupo terrorista, por ejemplo. No son las FARC, no son el ELN. ¿Sí? Por eso, al juzgar, los ciudadanos podrán más atención al líder que en la causa del problema. O sea, el problema no es el COVID, el problema es cómo vamos a resolver las cosas y el presidente, en este caso, y los alcaldes son quienes deben actuar. Al revisar algunas intervenciones de gobernantes, los ciudadanos fundamentalmente se van a fijar en qué. La competencia profesional, es decir, el conocimiento, eficacia, eficiencia, criterio, la autoridad para coordinar y para prevenir algunas cosas. Y en la personalidad o el carácter, claramente. Honestidad, benevolencia, fiabilidad, simpatía, la capacidad y la cercanía que puedan enfrentar. Eso se pone especialmente a prueba por el tipo de mensajes que hoy están teniendo que dar los líderes públicos a nivel mundial. Mensajes de quién está verdaderamente al mando y en control, pero que a la vez sean sensibles al dolor de la gente, así como la dureza de las medidas que tengan que imponer. Un aspecto a tener en cuenta y tal vez no hay que soportarlo en un estudio es que la afiliación partidista, o podríamos decir ideológica, explica por qué la gente juzga con mayor benevolencia a un gobierno o menor. Es decir, si seguramente votó por él, si es parte de ese partido, seguramente va a ver de una manera diferente sus decisiones y sus errores, y si es por el contrario opositor, claramente va a resaltar y va a desconocer cualquier o posible actividad adecuada. El caso, por ejemplo, de la pelea entre el alcalde de Bogotá y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente, Iván Duque. ¿Recuerdan esa pelea por el aeropuerto El Dorado cuando ella asumió muchos comentarios y muchos planteamientos públicos para que se cerrara rápidamente? Bueno, ese es uno de ellos. Cuando el presidente aún no había ordenado el confinamiento obligatorio, la alcaldesa ya había hecho un simulacro. Esto de alguna manera comenzó a generar presiones sobre el presidente. Con una gran capacidad de comunicación, carácter y firmeza en sus convicciones, la alcaldesa ha afrontado la pandemia. No me estoy refiriendo sino a la comunicación y no estoy calificando ni las decisiones ni los aciertos de ella, pero digamos la capacidad de comunicación de la alcaldesa, sobre todo al principio, fue muy clara. Y hasta ahora una amplia mayoría de la opinión pública valora positivamente esta gestión. Quisiera hacer un paréntesis para decir que incluso esta pandemia ha servido para potenciar la imagen de algunos líderes. Comenzó en un tono con un estilo muy diferente, o sea, realmente el inicio de la alcaldía de Claudia López fue mesurado y un poco más atenuado con el estilo que ella tiene. Sin embargo, posteriormente, pues eso no duró mucho.
El riesgo es que estas confrontaciones entre los líderes repercutan negativamente en la atención de la pandemia, que es lo más crítico. En este tira y afloje nadie gana y solo resultan perjudicados los ciudadanos que terminan presos de la confusión. No sé si recuerdan todas las discusiones, seguramente para quienes estamos en Cali, el tema del pico y placa, el pico y cédula y bueno, en fin, una cantidad de información que uno ya se enfrentaba a un proceso Tetrix muy complejo, pero que finalmente en algún momento el alcalde Jorge Iván Ospina consideró que hasta un niño de 7 años lo podía hacer, un acto equivocado en su proceso de comunicación. Así pasó recientemente cuando también el presidente y la alcaldesa, es decir, el presidente iba a autorizar a algunos sectores a salir el 26 de abril. Y eso no ocurrió porque la alcaldesa advirtió que la manufactura solo podrá volver luego del 11 de mayo y además bajo ciertas circunstancias. Es posible que este sea un claro ejemplo de liderazgo, no de gobernante. La capacidad de comunicar de la alcaldesa es mayor que la del presidente y no se trata de imagen como algunos asesores de presidencia se empeñan en desarrollar. Digamos que el tema de comunicación de gobierno, por lo general, ¿sí? En la mayoría de los casos, los gobernantes, como sus equipos de comunicación, consideran que cuidar la imagen del alcalde, gobernador o presidente es el objetivo central de los esfuerzos e inversiones en comunicación. Ya que digo inversiones, recuerden los dineros recientes que se han dedicado para mejorar la imagen del presidente en redes. También se incurre en un gran error y es creer que cuidar la imagen tiene que ver únicamente con la forma en que se viste el gobernante y con el diseño gráfico o audiovisual de sus piezas de comunicación. Este es un grave error. Tal vez uno de los grandes desaciertos en ese proceso de la comunicación es pensar que todas las personas en Colombia están en redes sociales, tienen internet y se pueden conectar. Bueno, pues eso es realmente una gran falacia. Hay un censo que habla del 2018 del 43% de los hogares que tienen acceso desde sus casas. Eso quiere decir, y sacando un porcentaje, más o menos entre 12 y 15 millones de personas para las que hablarles de teletrabajo o educación desde sus casas por medio de internet no tiene ningún sentido práctico, pues no tienen acceso, menos para que los mensajes de los líderes lleguen al menos a través de ese medio. Carolina Botero, que fue una de las personas de la Fundación Carisma que hizo una investigación sobre el tema de una aplicación de una SAP reciente, plantea que como la estrategia del gobierno para llegar a los desconectados no ha sido tan clara ni se puede improvisar de la noche a la mañana, sigue siendo vital contar con los medios tradicionales de comunicación. Estamos hablando de radio y televisión. Por eso, siguen siendo tan importantes la radio y la televisión, pues para el gran parte de la población del país es por ahí que se va a enterar sobre lo que está pasando con el coronavirus. Y digamos que de manera, digamos, de percepción, porque tampoco puedo decir que hice un estudio, en Cali la alcaldía inicialmente apostó su campaña para desarrollar la información alrededor de la pandemia a través de redes sociales. Pero realmente diría yo que los sectores populares no necesariamente están ahí y no es a esos actores a los que les creen. Creo que las emisoras de radio popular son mucho más efectivas. Creo que ahí había un ejercicio de conocimiento realmente de los públicos a los cuales se estaba dirigiendo. Ante esto aparecen nuevos liderazgos. Hay aspectos muy interesantes que han surgido de esta crisis mundial y de esta pandemia, nuevos liderazgos. Unos se ratifican y otros que no son novedosos. Mujeres gobernantes, diría yo, que no son los novedosos. Están asumiendo un liderazgo muy interesante, pero a mí me interesa más el surgimiento de algo que podríamos llamar una especie de influencers expertos. Es decir, no esos de coaching, ofrezco excusas para quien se dedica a eso, o de ventas de cremas, de reinventarse, que nos dicen todos los días que nos reinventemos, no sé a qué horas vamos a poder hacerlo, son lo más atípico a un influencer. Hasta hace 3 meses seguramente tenían otras características y seguramente muchos menos seguidores. Ahora hay una serie de cuentas en Twitter principalmente, que es donde he estado trabajando, buscando información, y es epidemiólogos, médicos, inmunólogos, virólogos, es decir, realmente son científicos. Sí, señores, un científico con cuentas con seguidores entre 40 y 45 mil seguidores en Twitter. Bueno, se volvieron las fuentes de consulta de muchos de periodistas, se volvieron centros de discusión. Hay diálogos, uno encuentra un diálogo en esos hilos con otros expertos y con otras personas que tienen información. Se crean comunidades. Los periodistas
inteligentes lo siguen y preguntan, el poder de la comunicación lo gana la autoridad del conocimiento. Es decir, ese poder institucional ya no está en los medios de comunicación, en el periodista que a veces era el intermediario entre el experto para venir a contarle a los demás, sino que el mismo experto es capaz de desarrollar su comunicación y la gente puede acceder a eso. Claramente, un tipo de público. Siendo un cierre ya, y después de hablar de comunicación humanizada, de estilos de gobierno y liderazgo para comunicar, y finalmente con las posibilidades reales de acceso a esos medios, en este caso Internet, llegamos a un punto clave, las mediaciones. ¿Qué hace la gente con lo que le llega? Es decir, si finalmente le llega esa información. Es un Martín Barbero, ¿sí? Un experto en comunicación y un teórico sobre el tema, ha sido uno de los que se pregunta o se ha preguntado qué hace la gente con esos mensajes que pasan entre el medio y el receptor, es decir, esa zona gris, esas mediaciones que se dan ahí. Hay una zona gris, claramente, hay algo que no es binario, o sea, no es blanco o negro, ¿sí? Hay cosas que suceden en ese espacio, hay un acto cultural en esa interacción que tiene unos filtros, unos símbolos, unos signos. No es un acto puro y en ese sentido, ¿será que la gente, a veces uno se pregunta, ¿será que la gente no entiende qué es una pandemia? ¿Será que hay saberes y mitos populares? ¿Será que hay códigos y símbolos en ciertos sectores? ¿Será que hay unas limitaciones? Lo que sucede en ese escenario es lo que no se resuelve con información. Eso no se resuelve con una información o con un mensaje unidireccional. Se debe comenzar a comprender y a tener mayor impacto con la comunicación pensada en el otro, porque la realidad puede ser muy diferente. Y aquí es donde quisiera decir que algunos casos que se han presentado en Medellín y Cali, básicamente, en donde las realidades son muy diferentes. Hay algunos testimonios comillados, diría que solo la mitad de los habitantes del barrio respeta la cuarentena en una de las comunas de Medellín. Desde el inicio de la cuarentena, los cacerolazos son frecuentes y la gente ya había salido a las calles, pero no de forma tan masiva como el 16 de abril. Los habitantes salen a las calles porque tienen hambre. Muchos de ellos ya no pueden trabajar desde hace un mes, ya que el 60 o el 70% del barrio trabaja en el sector informal. Hay vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, zapateros. Si la gente tiene un poco de plata, va a comprar comida y no tapabocas. Y había un caso en donde había un megáfono que daba información de cómo lavarse las manos y no sé qué más, y entonces ellos responden. Entonces los habitantes dicen que no necesitan consejos, sino que necesitan ayuda. Además, cuando la gente se muere de hambre, si tiene un poco de plata va a comprar arroz, tomates o plátanos y no tapabocas. Otro elemento que ha aparecido en la pandemia son los trapos rojos. Y los trapos rojos significan no tenemos comida en esta casa. ¿Sí? Eso se da en Medellín, pero también se está dando en Cali. Y el tema de los trapos rojos es un elemento también identificado en este caso. Nos piden que nos quedemos en la casa, nos quedamos. Pero hoy la situación es insostenible. Hay familias de hasta 7 integrantes que solo tienen una libra de arroz y 2 huevos para pasar la noche. Esto va a terminar mal, porque la gente con hambre es peligrosa. Jorge Hurtado, presidente de la Junta de Acción Comunal de ESEPAS. Entonces, ¿hacia dónde debería ir la comunicación de los líderes? Y aquí termino mi intervención y es una comunicación más humana, centrada en la persona. La dimensión social es el agregado cultural más importante al concepto de naturaleza humana y que se está con el otro según el modo de saber del otro, es decir, de estar comunicados. Solamente se está con el otro según el modo de saber del otro. Y yo diría finalmente, y ya para terminar, que más que ser expertos en comunicación, asesorando a los líderes, deberíamos ser expertos en la gente, en nuestra gente. Eso permitiría mejorar la comunicación y de manera más participativa ajustar las decisiones y en ese poner en común comunicarnos en tiempos de pandemia. Muy bien, José. Muchísimas gracias por tu primera intervención. Has señalado puntos supremamente relevantes que ameritan una discusión más detenida posteriormente. Me interesa mucho lo que has hablado de humanizar la comunicación y sobre eso hay que elaborar más. ¿Qué significa hacer una comunicación más humana y cuáles son los retos, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos, los desafíos para llegar para hacer esa comunicación humana algo posible? Y me interesa, muy interesante también lo que has dicho, cómo esto ha reformado como el papel de quien comunica, a estar redefiniendo los liderazgos, que el asunto no es un asunto de poder, sino un asunto más bien de líderes, y cómo esos líderes pues han ido también cambiando, la naturaleza de ese liderazgo se ha ido transformando. Muchas gracias, José, nuevamente,
Voy a darle la palabra ahora a la profesora Jenny, y ya después le terminaremos con el profesor Germán. Vamos a tratar de cuidar un poco más los tiempos para que todos alcancemos a dar nuestras opiniones en esa primera ronda y darle mayor espacio a las preguntas y a las discusiones posteriores. Jenny, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ya te voy a dar la palabra. Ya tienes la palabra, Jenny. Adelante. Listo, muchas gracias. Trataré de resumir, pero digamos que también es digamos, una visión más, así, digamos, general y global. Bueno, la reflexión que en este caso me propuse fue a partir, digamos, de un fenómeno que está muy ligado a pues a la pandemia. Un fenómeno que muchos, digamos, analistas están hablando como la infodemia. Y lo titulé Infodemia, cultura e individualismo en tiempos de pandemia, reflexiones desde las redes. Bueno, digamos que vamos a dar una introducción general mostrando, digamos, la cuestión y la crisis de salud pública a nivel global. Esto ha colocado a la humanidad, ¿sí? Digamos, en una posición bastante fuerte, bastante crítica. Y pues en este sentido se ha generado diversos análisis frente a esta coyuntura a nivel de geopolítica, a nivel de bioseguridad, a nivel de seguridad, de justicia, de poder, de desigualdad, medios, cultura, ética, ecología, otros temas. Y pues estos temas obviamente se atraviesan en los análisis académicos, políticos y sociales, están transversalmente eh, para este análisis. Entonces, entre todos estos temas, ¿sí? Mi reflexión se centra desde la comunicación política a partir de tres elementos, el cual parte de la cultura neoliberal, es decir, comprender por qué estamos en esta situación, ¿sí? Digamos, es un poco, bueno, muchos lo llamarían un poco pesimista, pero es una situación de comprender cómo hemos llegado, digamos, a esta crisis eh, humanitaria, se puede decir. Y algunos aspectos, otro ítem que voy a tocar aquí es el aspecto de contexto de América Latina, algunos aspectos, y finalmente esto cómo se expresa en redes sociales a través de la infodemia, las expresiones individualistas en redes sociales en el contexto de la pandemia. Bueno, inicialmente, digamos, damos la claridad de qué es eso de la infodemia. La infodemia es un concepto analizado por el profesor Carles Font de la Universidad de Pompeu Fabra en España. Él sostiene que la pandemia, definida por la OMS como un brote de COVID, es decir, pandemia, de igual forma, este fenómeno está acompañado por la sobreabundancia de información o la hiperinformación imprecisa, lo que dificulta muchas veces encontrar fuentes fiables. ¿Sí? Esta infodemia se caracteriza en gran parte por noticias falsas o las fake news, como pues, todos lo conocemos, o en términos castizos, que nosotros también en español tenemos una palabra que se llama paparruchas, y pues significa lo mismo. También se ha utilizado un concepto nuevo, que de hecho no lo conocía, el concepto se llama virus hoax. Es un anglicismo aparecido en Internet que sirve para definir una mentira que quiere divulgarse con la finalidad de engañar al receptor y que tiene una apariencia teórica seria. Las motivaciones son muchísimas, políticas, económicas, sociales, en fin. En definitiva, digamos que la infodemia es esa gran influencia de mucha información que está atravesada por múltiples intereses. Bueno, en este sentido, quiero desarrollar el primer elemento, que es el elemento cultural neoliberal de Occidente, y centrarme, digamos, en el proceso individualista. Entonces, la infodemia, ¿sí?, se comprende como una expresión de la cultura neoliberal en el que estamos unidos en Occidente, cuyo sostén es el individualismo competitivo, expresado esto por Enrique Dussel.
Y este individualismo competitivo, ¿sí?, es un producto esencial del neoliberalismo. En este sentido, yo traigo el debate que iniciaron hace pocos meses en la sopa de Wuhan, ese texto que dio tanta polémica en redes sociales también, la sopa de Wuhan, entre Zizek y Yu Han. Entonces, Zizek tiene digamos, una postura marxista en la cual desde las teorías de la crisis señala que el virus le dio un golpe certero al capitalismo y por lo tanto nos obliga a pensarnos, yo le diría utópicamente, nos obliga a pensarnos sobre la sociedad actual, sobre esos valores que tenemos en la sociedad actual. Y por eso es necesario reflexionarnos en las características básicas de estas sociedades actuales. Mientras que por el otro lado, ¿sí?, Byung-Chul Han señala que aquí yo le puse, digamos, un picantico desde el realismo político. Él señala, ¿sí?, que la pandemia nos va a volver mucho más individualistas. ¿Por qué digo que le coloqué el picantico de realismo político situado que nos habla Maquiavelo? Porque él, digamos, en sus planteamientos señalan las cosas como son, no como deberían ser, ¿sí? Entonces, él hace, digamos, mucho énfasis en que somos individualistas, pero nos vamos a volver mucho más individualistas digamos, por toda esa esencia neoliberal en la que estamos inmersos. Y pues que, digamos, ese individualismo, ¿sí?, acude siempre a su libertad extrema sin importar los demás. Bueno, muy bien. El virus, según Chul, nos individualiza aún más y nos aísla. Por lo tanto, las solidaridades que se construyen con base al virus son solamente por el aislamiento, es decir, por prevenir el contagio. En la cultura occidental y su afán de libertad individualista no generan solidaridades colectivas porque están sumidas en el egoísmo instintivo del hombre lobo para el hombre, lo que nos señala un poco Hobbes y en cierta manera también Maquiavelo, que el hombre es egoísta por naturaleza. Y esta es la fuente que ha nutrido siempre al capitalismo, es decir, un egoísmo puro y nos ha convertido en competitivos entre todos. Bueno, estas ideas se traen a colación el mensaje que ilustra también bellamente la película El Hoyo, que bueno, gracias al profesor Germán me la recomendó y me gustó bastante. El Hoyo refleja, digamos, esta situación, ¿sí? Esta película muestra a ese individuo aislado y egoísta que en casos extremos no asume la colaboración, sino la depredación, perdón. Es decir, la naturaleza del hombre egoísta asoma para sobrevivir en condiciones humanas en las que el capitalismo lo tiene. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, entonces, lo traigo a colación con algunos elementos que vivimos, digamos, aquí en la región de América Latina. ¿Sí? Estamos en una coyuntura de neoliberalismo, pues mucho más desde una década, desde hace 10 años para acá, una década para acá. Entonces, la coyuntura política en la región nos muestra, digamos, esa cultura neoliberal que la vimos mucho más en el proceso de derechización de la región en varios países, obviamente exceptuando México, y pues ahora nuevamente que Argentina volvió, digamos, a un proceso de gobierno socialista nuevamente. Pero digamos que antes de esta derechización, anteriormente, digamos, toda la maquinaria política y empresarios de derecha pues hicieron una arremetida fuerte a través de medios de comunicación en contra de los gobiernos progresistas que estaban empezando a generar, digamos, transformaciones profundas a través de las reformas del Estado con políticas sociales y pues esto nuevamente cambia, ¿sí?, con la derechización en América Latina. Con ello llevó que las empresas mediáticas generaran fuertes confusiones de la coyuntura política para dar surgimiento
y el nuevo renacer de las derechas latinoamericanas al poder. Aquí hay un fenómeno interesante que también, digamos, hace parte, digamos, de esa cultura neoliberal y que ayudó, digamos, en ese proceso de derechización. También aquí sitúa a Enrique Dussel, porque, digamos, él maneja un análisis muy profundo sobre esta derechización, y es un fenómeno esencialmente, digamos, de tipo de creencias, ¿sí? El fenómeno es el fortalecimiento de iglesias cristianas. Aunque es la misma base judeocristiana, no es el mismo cristianismo católico que se conoce tradicionalmente, sino el de las iglesias evangélicas de corte norteamericanas que están creando o configurando individuos que creen en Dios como un generador de bienestar a partir de la riqueza, rechazando las raíces culturales y las cosmovisiones originarias de la sociedad. Con esos enunciados, las derechas en la región se nutren frente a un desasosiego evangelista y religioso, y unido al poder económico y mediático están agudizando y profundizando aún más la crisis de desigualdad social que se ha caracterizado en la región por décadas. Y Colombia, obviamente, entra en este grupo, ya que en América Latina es el único país que no ha sufrido este cambio en cuanto a regímenes de gobierno. Bueno, y con ello se observa las medidas y decisiones políticas que se han tomado en la región, reduciendo las políticas de bienestar social realizadas por los anteriores gobiernos progresistas. No es gratis que en el 2019 se trató de generar una primavera latinoamericana, como sucedió con la primavera árabe en el 2010 y el 15M en 2011 en España. Muy bien, aquí se hace un paréntesis. Aunque este tema nos lleva a otras arenas del debate, se relaciona por un ingrediente específico. Y es porque, digamos que esta convulsión de protesta social, ¿sí?, se dio a partir de las expresiones emocionales a través de la red y de inconformidad a través de la red. Y eso hizo, pues, digamos que se gestara más fuerte la protesta, ¿sí? Y también, digamos, análisis como la tecnopolítica y el ciberactivismo, un análisis que hace un profesor, Javier Toret, en España. Bueno, esto nos lleva al tercer punto. Entonces, el tercer punto es el sentido individualista en redes. A partir de lo anterior, la tecnopolítica y el ciberactivismo, los análisis desde las redes se ven en expresiones de todo tipo, pero también en los medios alternativos de información que se expresan en el ciberespacio. En ellos se intenta abordar como un ejercicio el comportamiento de las personas en las redes sociales como el Facebook, el Twitter y el WhatsApp. Bueno, aquí les doy una aclaración. Este es, digamos, un ejercicio que hice a través de los grupos en los que me encuentro. Entonces, digamos que es una reflexión subjetiva, es mía, pero digamos que he visto algunas personas, digamos, algunos estudios que ya, digamos, se han enfocado muchísimo desde el COVID frente a la digitalización de la información, de las acciones colectivas. Bueno, digamos que este tema está en proceso. Aquí es importante destacar que el confinamiento muestra comunicaciones a través de los dispositivos móviles y ordinadores desde las redes. Aquí se puede analizar como el sentido individualista que caracteriza a Occidente y se desata en su máxima expresión, desde los gobiernos tomando decisiones que antes de fortalecer a los sistemas de salud para proteger a los profesionales, sus decisiones se sustentan en priorizar el sistema económico. Aquí retomo la primera idea con la cual se inició la reflexión, es decir, entre las dos posturas de Yu Chung Han y de Cicero. Las dos posturas, la del individualismo salvaje, si se quiere, o la del individualismo competitivo, ¿sí?, que juega un papel primordial de sálvese quien pueda, quien tenga las mejores condiciones y status quo, el que esté amparado para responder al sistema de salud en términos económicos, es decir, quien pueda pagar su salud privada.
La segunda postura es la solidaridad social, que algunos hechos que se visibilizan en menor escala, como por ejemplo las solidaridades entre los países con tendencias socialistas, por ejemplo el caso de Cuba, que tiene una visión, digamos, más humanista y más de solidaridad a nivel de humanidad, por la cuestión de solidarizarse, digamos, con Italia y con China. Ujú. Jenny, discúlpame, Versus, vamos pensando en cerrar tu parte de intervención para darle también espacio a Germán. ok, listo. Versus, digamos, las decisiones individualistas y mezquinas de otros países que se piensan desde el capital. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que a partir de todo esto, ¿sí? En las redes sociales se ve toda esta información escalonada, información estructurada, información polarizada, información emotiva, ¿sí? En la cual, digamos, cada uno de los individuos digamos, desde su interés, coge lo que le conviene y lo que le corresponde, ¿no? Es decir, vemos, digamos, información y de diferentes tipologías, pero así también vemos las audiencias que consumen estas tipologías. Por ejemplo, hay unos digamos, lo que decía ahorita el profesor José, hay algunos que no se quieren informar, les da miedo, son nerviosos, etcétera, tienen, digamos, sus burbujitas. Hay otros que no les gusta, digamos, ese tipo de situaciones, de críticas, de información. Hay otros que tienen y asumen, digamos, una cuestión de malicia, de morbo, de chiste, de la desgracia humana. Digamos que hay diferentes formas de ver cómo es que nosotros consumimos diferentes formas de, de esa información que atraviesan las redes, ¿sí? Y de esa manera también la reproducimos. Bueno, no alcanzo a desarrollar, digamos que esto también tiene que ver con la cuestión de la reflexión de la naturaleza humana, que habla Hobbes y Maquiavelo, ¿sí? Y obviamente, digamos que estas situaciones tienden, digamos, y han enriquecido más esa cuestión individualista de la que se nutre el capitalismo y el, um, y el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, bueno, voy a ya cerrar. No alcancé a hacer ese punto, voy a cerrar. Entonces, en este planteamiento tenemos tres razones que se sustentan de forma general a lo particular, como se dijo inicialmente. Una clase política y económica organizada y blindada tomando decisiones a su favor, aislamiento inteligente, una oposición que sigue fragmentada y no se apoya mutuamente, reflejo del individualismo, con denuncias atomizadas que siguen mostrando casi cambios, y una sociedad en general ensimismada en la cultura del conformismo y ahora del miedo, quejándose todos los días por la corrupción, las malas decisiones egoístas y si se quiere arbitrarias de los gobiernos como el nuestro, nuestras sociedades carentes de organización, una inoperancia mordaz, dividida, mal informada y lo más preocupante, dependiente de un fundamentalismo religioso que no la deja actuar. Y por último, termino con esta reflexión de Enrique Dussel que dice que si la humanidad no se replantea los valores en los que nos hemos desenvuelto, en términos cuantitativos, consumo, costo-beneficio, valor de cambio y de ganancia, en el sentido también de las relaciones solidarias, como lo dijo Zizek, el mismo Zygmunt Bauman en su Modernidad líquida, Noam Chomsky en la crítica a la educación capitalista, Nussbaum en la ética sustantiva, y Adela Cortina con la ética cívica en relación a la naturaleza, con la vida misma y entre nosotros, pues la humanidad se va a hacer harakiri. Bueno, con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Ya en la segunda parte tendrás oportunidad de ampliar tus últimas ideas. Muy importante porque nos plantea la situación sobre el individualismo y qué está pasando con esta sociedad y qué puede pasar más adelante con la sociedad post-COVID, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esas tendencias? ¿Qué va a pasar con con la naturaleza de los vínculos sociales y con esa tensión entre la solidaridad social por un lado y el individualismo neoliberal?
Es muy importante la reflexión que nos plantea sobre el papel de las redes y allá habría bastantes cosas que preguntar, entonces serían cuestionamientos que te haría ahora después cuando comencemos la primera ronda. Te agradezco mucho tu intervención, los puntos muy valiosos que nos dan mucho para pensar. Vamos ahora con el profesor Ayala, que ya nos va a hacer más énfasis entonces en el papel político de los medios de comunicación en circunstancias como la nuestra. Germán, bienvenido. Siempre muchas gracias por seguirnos acompañando, por acompañarnos por segunda vez en este espacio. Y bueno, tienes la palabra, Germán. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, gracias. Voy a anclar, digamos, un poco tratar de recoger en un cuadro, en un modelo de análisis, lo dicho por los compañeros que me antecedieron, y voy a ser breve en la presentación de mi hipótesis. Para eso, entonces, les voy a compartir. Necesito compartir, por favor, Adrián. Ya te autorizo, Germán. Listo, ya. ¿Ya están viendo todos? Sí, Germán, yo lo estoy viendo. Ok. Entonces, quiero anclar mi exposición a una tesis que en diferentes momentos y procesos investigativos hemos tratado de probar y yo creo que lo hemos logrado. Esto se publicó en un libro que se llama De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática. Y la tesis dice así: ante la debilidad manifiesta de los ubicados en el estadio de los mediadores naturales, ante esa debilidad manifiesta, los medios de comunicación hacen el tránsito de la sociedad civil, donde están instalados naturalmente, al espacio o al estadio o a la dimensión de los mediadores naturales, reemplazando a los partidos políticos en tres funciones básicas que son muy importantes en la forma como la sociedad ha actuado, la sociedad colombiana en diferentes espacios ha actuado frente a lo que está sucediendo con esta pandemia. Y la primera es manejar las incertidumbres electorales en comicios, que creo que con el mal tratamiento que el gobierno de Iván Duque le ha dado a esta pandemia, el manejo totalmente de una concepción privada del Estado y corporativa del Estado, muy seguramente se va a reflejar en las elecciones de 2022. La segunda, posicionar líderes carismáticos, y en eso de pronto Claudia López ha venido jugando un papel importante en ese sentido, a partir de los medios de comunicación, y en el manejo quizás diferente o por lo menos opuesto en muchos aspectos a lo que el presidente ha tratado de señalar en términos de directrices para el manejo de abrir la economía y otros asuntos administrativos. Y la tercera, generar opinión pública o estado de opinión pública. Esas tres funciones básicas de estas empresas periodísticas las asumo o dan vida a lo que yo llamo actores políticos. Y son actores políticos porque al cumplir esas tres funciones, los medios de comunicación pueden jugar varios papeles en medio de ese gran papel de actores políticos. Uno, extorsionar a ciertos sectores de poder. Creo que lo acaba de hacer la revista Semana con su informe sobre las chuzadas. Eso es una forma de extorsión informativa. Dos, los medios de comunicación guardan silencio frente a los desastrosos manejos que el gobierno de Iván Duque le viene haciendo a esta pandemia y guardan silencio. Y guardan silencio frente a decisiones de política económica que viene adoptando este gobierno. Tres, manejan simplemente la información como lo han venido haciendo tradicionalmente en el cubrimiento del conflicto armado, que es contar muertos. Y en eso lo hicieron especialmente en las primeras 3 semanas, 4 semanas de cuando resultó la pandemia y en la declaración de la misma por parte de la OMS. Entonces dejo esa hipótesis allí. El modelo creo que sirve para recoger todo lo que han dicho los compañeros, un Estado liberal en el marco de un modelo neoliberal que no solamente es un modelo y un sistema, y es un sistema de valores en los que caben los ciudadanos, y las mediaciones que se pueden dar ahí entre todos los que juegan en ese modelo, y que obviamente está la población civil jugando ahí también un papel. Entonces yo dejaría ahí para más adelante ampliar la discusión. Gracias. Listo. Muchas gracias, Germán, por tu primer aporte y por soltar esas ideas allí tan importantes para la discusión. Entonces, vamos a tratar de recoger una primera línea de intervenciones, ¿cierto? Para darle
para dar la palabra de nuevo a nuestros profesores. Tengo la pantalla acá. José plantea entonces, bueno, que la redefinición de los roles tradicionales de estos medios de comunicación, transformación de los liderazgos, la transformación de ciertos agentes de comunicación en líderes, ¿cierto? Y allí yo le preguntaría a José inicialmente, entonces, ¿cómo se define este juego de los liderazgos en los medios? Si tú dices que el problema es si tú dices que el problema es de liderazgo más que de poder, entonces, ¿cómo se definen y cómo se redefinen esos liderazgos en esa puja, ¿cierto? ¿Y cuáles serían las claves de ese liderazgo? Y, y cómo se hacen posible, cómo se construyen entonces, ¿cierto? Y qué nos muestra esta coyuntura sobre la forma en que esos liderazgos se están definiendo y redefiniendo. Y también te pediría si pudieras ampliarnos un poco más la idea de los influencers expertos, ¿cierto? ¿En qué piensas cuando piensas en influencers expertos y por qué es esa circunstancia más que otras que ha dado lugar a que este tipo de personajes pues gane en influencia como pues desde el punto de vista de información? Eh, Pasaría con Jenny, quisiera que Jenny ampliara un poco más lo que nos estaba contando sobre las redes y el individualismo, pero también quisiera plantearle una cuestión. Si estamos hablando de que, especialmente en coyunturas como estas de crisis, de infodemia, que me parece que es un término muy adecuado para describir la situación actual, y todo lo hemos experimentado desde que comenzó esta crisis, eh, mucha información falsa, información parcializada, una dificultad muy grande para identificar las fuentes confiables. eh, pero al final entonces, ¿quiénes, ¿cuál es el rol de las redes y cuál es el rol allí de los usuarios, ¿cierto? Hay una corresponsabilidad allí de ambos en la construcción de esta infodemia, porque las redes no funcionan de manera autónoma, por supuesto. Hay gente alimentando esas redes, hay gente produciendo y haciendo circular información a través de esas redes. Entonces, ¿tú cómo definirías allí la responsabilidad? Si las redes están favoreciendo el individualismo, si las redes están contribuyendo a la infodemia, pues allí, ¿quién hace eso posible? ¿Y qué nos podría decir de una posible corresponsabilidad entre las redes como medio y los usuarios, pues como también miembros ahí como participantes en esas redes? Y finalmente, para Germán, amplíanos un poco esa idea de esos nuevos roles que han ido tomando los medios de comunicación eh, como agentes políticos y cómo circunstancias como estas han impulsado aún más esa transformación de los medios de comunicación de actores de la sociedad civil a interventores y actores un poco más activos, valga la redundancia, en asuntos políticos. Entonces vamos a dejar por allí y tratemos de manejar bien el tiempo en esta segunda ronda para después tener tiempo suficiente de escuchar los comentarios y las observaciones e inquietudes del público. Tienen el chat abierto, por supuesto, el público para que vayan dejando sus inquietudes allí desde ahora. Voy a darle la palabra entonces a José y vamos a continuar en el orden que traíamos. Les recuerdo simplemente ser lo más eficientes posibles con el tiempo para que todos tengamos oportunidad de hablar. José. Bueno, un poco ante la pregunta del tema de los liderazgos, pues claramente al enfoque que yo planteaba el tema de una comunicación más humanizada para que pudiéramos realmente reconocer lo que pasa en sitio, en campo, es decir, esas historias que están ahí, pues no se pueden desligar de lo que ha planteado Germán y de lo que estaba planteando la profesora Jenny. Es decir, estamos en un régimen, estamos en un sistema que de todas maneras condiciona algunas cosas. Entonces, mi apreciación alrededor de eso era que es lo recomendable como un proceso orientarse en ese sentido. Y este tema de los liderazgos, claramente, como lo estaba diciendo incluso Germán, pues tiene que ver con unas personalidades y unas características propias de esas personalidades que afloran para eso. Entonces, independientemente de eso, el análisis que yo hacía era que hay unos gobernantes que tienen y no tienen liderazgo, uno. Y dos,
que aparecen unos nuevos liderazgos que de alguna manera son interesantes a pesar de que están en el régimen y en el sistema. Es decir, nosotros no podemos ocultar que esto es un Estado que le apuesta a ciertas cosas. Pero de todas maneras, estar en ese escenario complejo, difícil, sobre todo ahorita con digamos, el gobierno reciente, que tiene unas características específicas, pues lo que uno podría comenzar es a identificar otras posibilidades de resistencia desde otros escenarios y cómo incluso esos espacios de esos nuevos liderazgos, cuando digo nuevos liderazgos me refería a unos incipientes liderazgos, porque si yo hablo de un influencer, de un médico que tiene 59,000 seguidores, frente a un rockstars como, no sé, un futbolista que tiene 1,000,000 de seguidores, pues realmente la diferencia es abismal. Pero el hecho de que un experto en un tema, un científico en un tema, comience a incrementar esa cantidad de seguidores, que haya personas que busquen esa información, digamos de alguna manera, con un conocimiento mayor de cómo se deben hacer las cosas. El caso concreto de Zulma Kukunova es muy interesante porque de alguna manera se volvió un referente y comienza a hablar a la par de algunos de los momentos en que hablan el presidente o que habla la alcaldesa o que hablan otros actores o que habla el ministro de salud. Y eso comienza a tener, digamos, una especie de contraposición porque es alguien experto, no solo es no es la única, pero hay otros que están hablando y eso lo que hace es que ya no sea la voz del gobernante que tiene la autoridad, sino del que tiene el poder del conocimiento técnico, que además no es exclusivo de la institución a la cual ella pertenece, pero digamos que hay un diálogo mucho más claro. Entonces, para cerrar finalmente lo que diría es que más que defender un liderazgo, lo que yo estoy sugiriendo es que debería ser una comunicación más humanizada pensando en que hay muchos actores a los cuales el gobierno no está llegando. Y seguramente la situación por la cual no está sucediendo eso es por el estilo de dirección, el estilo de gobierno que tenemos. Pero me deja, digamos, con un cuestionamiento muy interesante y es que hay otros actores que están comenzando a hacer una contraposición en un momento muy crítico como este. Muchas gracias, José. Yo tendría otra pregunta para ti, pero vamos a continuar con los demás y después volveríamos. Seguimos con Jenny. Jenny, tienes la palabra. Ya tienes sonido, ya tienes aquí el primer plano. Adelante, Jenny. Listo, muy bien. En cuanto al primer planteamiento, para seguir, digamos, la cuestión del individualismo en redes, digamos que aquí la cuestión es que las redes sociales reflejan lo que es la cultura en la que estamos sumidos en una sociedad. En este caso, digamos que no solamente se ve aquí en Colombia, sino que se ve en Estados Unidos, se ve en diferentes partes del mundo, sobre todo digamos aquí en la región, en América Latina, que tenemos prácticamente las mismas, digamos, las mismas pautas, ¿sí? Que se ven en el norte, se ven en el sur. Entonces, digamos que estas redes están impregnadas, obviamente, de toda esa connotación del mercado, esa connotación del capitalismo, en la cual pues obviamente se refleja también digamos esas condiciones en las que muchos hemos digamos perdido en la cultura, es decir, hemos consumido educación para esa cultura, ¿sí? Y a través de eso pues digamos lo reflejamos con lo que con lo que con lo, de, con lo que decidimos consumir de esa cantidad de información y cómo lo reflejamos a través de nuestra opinión, de nuestras actitudes frente a otras opiniones, frente a cuestiones que no nos interesan, pero a las que sí nos interesan, frente a las que refutamos, frente a las que nos parecen bobas, etc. Digamos que hay digamos una serie de elementos que de hecho hace poco la revista Semana sacó, no me gusta leerla mucho, pero me pareció interesante, sacó un titular donde dice se están convirtiendo las redes sociales en cloacas que necesitan regulación. Y también en RT sacó un titular hace 2 días, el gobierno de México señala a Facebook, Google y Twitter de beneficiarse con la infodemia. ¿Qué significa el término?
Entonces, digamos que en este momento, digamos, a través de las redes sociales y a través de, digamos, del análisis de comunicación política, estamos viendo que las redes son importantes para, no solamente, digamos, como expresión de grupo, expresión individual, sino que también eso va generando otras dinámicas a través del poder, a través de la cultura, a través de lo económico, es decir, también están impregnadas grupos económicos como nos están vendiendo todo el tiempo información a través de lo que consumimos, ¿sí? Entonces, digamos que las redes en este caso, pues están prácticamente pasando al ejercicio que están asumiendo durante mucho tiempo los medios de comunicación masivos, ¿sí? Tradicionales, que están detrás en algunas formas no, están detrás, digamos, grandes capitales y diferentes poderes, ¿no? Entonces, bueno, el rol de los usuarios, pues digamos que eso depende. El rol de los usuarios depende de la formación, depende de la educación, depende de si es crítico, depende de muchas cosas. Porque también depende de eso, las utilizamos, simplemente escogemos alguna fuente y simplemente decimos esta me sirve, esta no, o los que tienen, digamos, la capacidad de discernir, ¿sí? Entre esa cantidad de información y saben quién es el medio, quién está detrás de ese medio que está generando esa información, o quienes están detrás de ese grupo, ¿sí? Ese grupo que está generando cierta información. Entonces, pues digamos que ahí tiene la capacidad de generar, digamos, otros cuestionamientos, otras situaciones para, pues, como se dice en el argot popular, para no tragar entero. La corresponsabilidad. Digamos que la corresponsabilidad entre los unos y los otros, pues yo diría que depende, como nos dicen estos autores, para hablar de la ética, ¿no? Entonces, desde la ética social, si cada uno de nosotros, digamos, tenemos las herramientas para poder ser críticos, para poder analizar, para poder cuestionar lo que nos están brindando, no todo el tiempo, digamos, hacer juicios a priori de valor, sino realmente cuestionar si lo que hay allí sí realmente es así, porque, digamos, hacer cuestionamientos a priori o hacer juicios de valor es una cosa, y cuestionar con herramientas analíticas es otra. Entonces, ahí la corresponsabilidad, digamos, estaría en un papel en el cual si la sociedad y las personas y los grupos de poder y los grupos que se expresan ahí realmente tienen estas herramientas para poder generar esa ética y poderla usar, digamos, de una manera adecuada, ¿no? Muy bien, Jenny. Muchas Listo. gracias por ampliarnos lo que has dicho al principio y por tus apreciaciones sobre las preguntas. Vamos ahora entonces con Germán. Germán, tienes la palabra. Ok, Adrián, gracias. ¿Me habilitas para compartir nuevamente el modelo, por favor? Adelante, Germán, ya lo tienes. Ok. Si miramos el modelo para tratar de responder cómo se comportan o cómo se expresan los medios de comunicación como actores políticos, digamos, hay varios ejemplos. El primero, cuando ante la debilidad de esos partidos, que son en Colombia prácticamente devienen una característica de insepultos. Los medios, por ejemplo, hacen campañas para ayudarle a la gente, recogen mercados, hacen el papel casi que de poner a funcionar políticas públicas inexistentes o que deberían existir en la medida en que tuviéramos verdaderos partidos políticos y no unas colectividades solamente pensadas para atrapar el erario. Entonces, a través de esas campañas se ve clarísimo el reemplazo de esos partidos políticos por los partidos, los medios de comunicación, perdón, por los partidos políticos. Otra forma, por ejemplo, que expresan como actores políticos es, y lo dije y trato de desarrollarlo un poco, lo que hizo la revista Semana con el artículo que acaba de publicar sobre las chuzadas de la inteligencia militar.
para mí es una extorsión informativa y lo ha hecho varias veces para confrontar ciertos sectores del uribismo, ciertos sectores que dentro del uribismo están atacando a amigos de Duque, por ejemplo, el exministro, que se me olvidó ahorita, Eastman, perdón. Es decir, utilizan la información para hacer ese tipo de extorsiones o utilizan la información simplemente para guardarla y exponer sus simpatías con el gobierno, con el establecimiento, y eso lo han hecho mucho tiempo. RCN, por ejemplo. Pasa que yo casi no lo nombro porque ya está en una crisis económica profunda y editorial que ya casi nadie lo nombra, pero sin duda ha jugado un papel como actor político fundamental para el uribismo. Ha sido la ventana de difusión de las ideas de lo que llaman el uribismo. Yo creo que con esos dos ejemplos trato de dar respuesta, Adriana, a tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, Germán. Vamos a comenzar a compartir, comenzaremos a compartir algunas de las inquietudes del público, ¿cierto? Y ya después eso nos dará nuevas razones y nuevos temas para conversar. Tenemos en este momento, yo tendría una pregunta adicional, pero quiero comenzar con una intervención de alguien del público. David Velasco pregunta, a propósito del diálogo entre Zizek y el filósofo surcoreano, dice, ¿asistimos a una dispersión del poder o a un proceso de individualización metodológica destinada a una mayor eficiencia en la administración de poblaciones en el neoliberalismo? Yo creo que esa pregunta va dirigida para Jenny, ¿cierto? Y que si lo que vemos es o una dispersión del poder o un proceso de individualización, pues destinado a un asunto de eficiencia en la administración de poblaciones. Esa pregunta sería para Jenny y también pues para los demás ponentes si desean contribuir. Y hay una pregunta de Guido, que me parece, del profesor Guido Hurtado, que me parece muy interesante. El profesor Jaime Otero tiene un aporte, está invitado a hacerlo aquí en el chat para yo poderlo procesar. Adelante, profesor Otero, por el chat. Y el profesor Guido dice lo siguiente. A partir del 20 de mayo, el presidente Duque ha salido una hora entre las 6 y las 7 de la noche en la televisión pública y privada para dar información sobre la pandemia. ¿Lo ven los colombianos? ¿Entienden qué dice? ¿Qué papel juega el Ministerio de Salud? ¿Esta comunicación política del gobierno es conocida por todos o solo se ve por los canales de noticias privados? ¿Esa es la comunicación política a la cual todos hablan? ¿O de qué comunicación política están hablando ustedes cuando hablan de comunicación política? Y yo terminaría con una pregunta relacionada un poco con lo que ha dicho Jenny y con lo que ha dicho José. Porque si bien vemos que las redes sociales, como dice Jenny, pues han contribuido enormemente a esta infodemia, también es cierto una cosa que José menciona y que me hubiera gustado que le diera más desarrollo. Tiene que ver con el hecho de que a veces estamos dando por sentada una omnipresencia de las redes sociales, que quizá puede ser un falso, que posiblemente sea un falso supuesto. Indudablemente las redes sociales tienen un poder grandísimo en Occidente, pero en un contexto como el colombiano, de tantas desigualdades tecnológicas y de tantas desigualdades de acceso a la información, ¿qué tanto podemos decir de una omnipresencia de las redes sociales? Pensemos en contextos rurales, por ejemplo. Y en esos contextos sí podríamos pensar en la prevalencia de medios de comunicación un poco más tradicionales. Entonces, un poco para vincular las observaciones de Jenny con las observaciones de José. Y mientras recogemos más preguntas y mientras recogemos el aporte del profesor Otero, podríamos comenzar a responder esas. Vamos a seguir en el orden en el que estábamos. José, tienes la palabra. Adrián, entonces nos referíamos al tema, digamos, de qué tan potentes, incidentes pueden ser las redes sociales. Creo que era ese el elemento. Ajá. Pues digamos que el tema de la conectividad es un elemento clave, definitivamente. El tema de del sector urbano y el rural definitivamente también es otro componente. Y aunque existe mayor conectividad, claramente existe una mayor conectividad. De hecho, y los hago solo como un tema de unas comillas,
las dificultades que se están presentando concretamente en la población NASA, que me comentaron concretamente una persona, y es que la cantidad de material de pornografía que estaban viendo los niños jóvenes en esa zona se había incrementado. Es decir, hay acceso a ciertas cosas y lo que se está consumiendo, no exclusivamente, pero sí como un elemento problemático, era ese, por ejemplo. Entonces, sí hay conectividad en ciertos sectores, sí. ¿Qué se está consumiendo? Es la discusión que se daría. Uno. Dos, y definitivamente, y tiene que ver con un componente clave, y creo que lo hemos vivido y tal vez lo estaba explicando Jenny, es que independientemente de lo que navegue a través de las redes sociales, pareciera que navega con un bendito filtro, es decir, el filtro de o estoy a favor o estoy en contra. Entonces, queda un margen relativo. Discuten, argumentan, ¿sí? Procesos, ¿sí? Frente a otro mar de consumo de cualquier tipo de cosas y a uno en donde solamente recibe contenidos que le satisfacen su pensamiento y su filiación política, religiosa o de cualquier tipo. Entonces, por eso hacía de nuevo un llamado a lo que me interesaba, y era que estaban apareciendo estos personajes, estos científicos que comenzaban a tener un diálogo un poco más amplio porque había más gente interesada en eso. Entonces, pues sucedió algo complejo, y es que algo tan difícil como la pandemia ha puesto a muchos actores, tal vez no a los que quisiéramos, pues claramente son demasiados millones en Colombia y ya dije que hay como unos bandos específicos ahí que no están interesados en eso, a buscar una información, digamos, más cualificada, más racional para tomar posición. Interesante que muchos de esos sean también periodistas, independientemente de los espacios a los cuales están. Es muy interesante porque la mayoría, como decía incluso Germán, de estos medios que le han abierto la posibilidad a un seguimiento, digamos, más científico, pues son algunos que han tenido una característica menos filial con algunos partidos. El Espectador ha abierto un escenario muy interesante ahí con esta persona que les decía, y hay algunos otros medios que están ahí, pero son medios independientes que están trabajando. Los medios tradicionales están generando el mismo tipo de contenido, ¿sí? El mismo tipo de contenido sin un criterio adecuado, con preguntas, y aquí digamos que me voy a alargar un segundo, y es que a veces a la gente le dicen, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con que levanten la cuarentena? O sea, ¿con qué criterio le están dando? ¿Qué elementos de juicio le están dando a la opinión, a la gente, para que tome una decisión? O sea, eso es generar unos diálogos insulsos, irresponsables desde algunos medios. Entonces, en general lo que diría es que puede haber un cuarto de la población, un poco más, no diría mucho más que un cuarto, alrededor de 10 o 12 millones de personas que no necesariamente pasan por el día a día de las redes sociales como nosotros que estamos conectados concretamente. Y lo otro es el tipo de consumo. Entonces, no porque se dicen cosas sumamente importantes, que era lo que yo decía, es muy importante saber por qué tenemos que cuidarnos, sí, claro, pero no necesariamente porque eso sea muy importante, la gente lo está comprendiendo, porque su día a día y su cotidianidad es otro. O sea, es suplir las necesidades básicas insatisfechas por todo lo que han dicho los compañeros alrededor de qué estilo de gobierno tenemos, qué modelo de desarrollo tenemos, punto. Ese sería el asunto. Muy bien, José. Muchas gracias por tus apreciaciones. Seguimos con Jenny, seguimos con Germán y después le voy a dar la palabra al profesor Otero que tiene un aporte que nos quiere compartir. Jenny, vamos contigo. Ya te estoy habilitando. Jenny, espera. Listo, Jenny, tienes el micrófono. Dale, listo. Bueno, voy a tratar de abordar las tres preguntas, ¿no? Bueno, la primera, si hay una disposición en un proceso de individualización o de poder. Pues, la dispersión de poder, yo diría más bien que es como que se está generando en el ajedrez político internacional, se están acomodando las fichas para, no sé si de pronto para un nuevo proceso de cambio digamos, de imperio, o si realmente es
digamos es que a nivel internacional es muy complicado hablar, digamos, de este asunto tan amplio, porque pues está en juego, digamos, muchos intereses. El interés bélico, el interés de la OPEP, el interés del dólar, bueno, hay muchas aristas a nivel internacional que están en juego, y pues digamos que esa pregunta no le tendría, digamos, una respuesta concreta, porque hasta el momento, digamos que como una metodología para una mayor eficiencia de la administración de poblaciones, es uno de los temas que a nivel de la infodemia es uno de las se puede decir, como de las teorías que están circulando, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión la dejaría allí, porque pues realmente es muy amplio de abordar. Bueno, en cuanto a la comunicación política es muy amplia, ¿sí? Se puede también mirar a nivel internacional, pero también a nivel nacional, hasta a nivel local y hasta a nivel personal. En el sentido de que si el presidente sale o no sale todos los días, pues obviamente eso es de marketing político, ¿no? Pues que también está ahí enfocado en el proceso de la comunicación política. Entonces, digamos que en estos términos, yo en el sentido de la comunicación política la he generado, digamos, un poco más amplia a nivel sistémico, en lo que se puede mirar digamos, el comportamiento del individuo en las sociedades y cómo eso se ha expresado a nivel de esos elementos que yo toqué a nivel de América Latina, y pues obviamente también a través de las redes sociales. Y en cuanto a la pregunta sobre la omnipresencia de las redes sociales en la ruralidad, pues a ver, mira que creo que ayer fue. En ese sentido, digamos, hay que, también lo que decía un poco José, hay algunas partes donde realmente hay conectividad, pero hay otras donde realmente no llegan. Y en este momento hay muchos profesores rurales, de escuelas y de colegios, que que tienen, digamos, esta situación de que no hay conectividad, no hay ni la red, ni hay condiciones pues para que los muchachos trabajen con equipos TIC. Lo que están ahorita es generando procesos de volver otra vez a la educación por radio. Y están van y reparten las cartillas, ¿sí? Están repartiendo cartillas en zonas rurales, y a cierto tiempo, digamos, cierto tiempo del día, dicen conéctese a tal hora, en esta frecuencia, y allí les están dando las clases. Entonces, digamos que en las zonas rurales, pues obviamente lo que decía José, pues hasta el momento no tengo conocimiento de algún tema específico, pero me imagino que pasará lo mismo que está pasando acá, ¿no? Si no hay una regulación, si no hay, digamos, pues sucede lo que nos acaba de contar José. Bueno, hasta ahí lo dejo. Mil gracias, Jenny, por tu apreciación. Vamos ahora a darle la palabra a Germán, que nos complemente entonces esta tercera ronda. Germán, ¿tienes la palabra? Espérate, no tengo... ¿Ya tienes el micrófono o no? Ya te voy a... Listo, ya. Ahora sí. Listo, Germán. Ok, bueno, voy a tratar de recoger rápidamente las tres inquietudes. Yo pienso que en términos de comunicación política, con respecto a lo presidente, que debía llamarse así porque cada vez nos... En términos de la capacidad de la oposición para hacer su trabajo. Es una comunicación política, obviamente, no solo unidireccional, sino débil en términos de control político.
Y sobre lo que decía la pregunta de las formas quizás nuevas de poder, no, yo pienso que el establecimiento y el régimen político colombiano se ha ido cerrando cada vez más y está aprovechando esta pandemia para hacerlo. El solo hecho de que no haya control efectivo por parte del Congreso de la República sobre los decretos leyes que ha venido sancionando el presidente es una muestra clara de un cerramiento democrático, un cerramiento político. Hay un excesivo presidencialismo en Colombia y lo ha demostrado el presidente Duque en estas instancias. Y sobre las redes sociales, no, yo sí soy defensor acérrimo de las redes sociales, independientemente de qué información circula en ellas. El problema es quién lo consume y hay que aprender a consumir como hemos aprendido, como hemos tratado de aprender a consumir la información masiva. Lo mismo tenemos que hacer con lo de las redes sociales. Yo pienso que asegurar la libertad de expresión ahí es clara, y más en un país en donde no hay pluralidad informativa. Caracol, CMI, y bueno, y algunos los que insisten en ver RCN. Eso es una pobreza en términos de pluralidad informativa inaceptable para una democracia moderna. Entonces, bueno, yo dejaría ahí. Muy bien, Germán. Tienes unos puntos allí muy importantes. Vamos ahora con nuestro profesor del departamento, Jaime Otero, que tiene un aporte. Vamos a darle la palabra. Primero lo voy a buscar por acá y ya le voy a dar el micrófono al profesor Otero una vez lo encuentre poner aquí la lista de participantes y le voy a dar la palabra al profesor Jaime. Profesor Jaime, bienvenido. Muchas gracias por su asistencia. Tiene en este momento el micrófono, profe. Bueno, compañero, buenas tardes. A ver, respecto a lo que hablaba José Antonio, con respecto a lo que por ahí mencionó, básicamente es un aporte pues, que me va a llevar este aporte más, digamos, a dar respuesta a la pregunta del joven David, a la parte de la individualización, perdón, que lleva a entrar en un diálogo precisamente de las administraciones poblacionales o desde el punto de vista de las poblaciones. Pero yo considero que desde el punto de vista, retomando algo de lo que decía José, cuando mencionaba a Jesús Martín Barbero en términos desde el punto de vista de estos avances tecnológicos que han tenido, digamos, los medios de comunicación y básicamente sobre todo los discursos, inclusive antes de Jesús Martín Barbero estaba McLuhan o McLuhan. Desde ese punto de vista, él indicaba, digamos, los avances tecnológicos. Hasta ahí lo dejó, digamos, perdón, ¿me están escuchando? Sí, Jaime, adelante. ¿Sí? Listo. Sí, sí. Desde ahí él empezó a hablar solamente avances tecnológicos, perdón, y ya Barbero retomó la cuestión de los diálogos desde el punto de vista, digamos, de esas teorías con base a la parte virtual. Pero desde esta cuestión, obviamente entramos en una era posmoderna, y en esta era posmoderna, digamos, todas las estrategias se centran en esas relaciones de poder que se está extendiendo básicamente a todos los ámbitos de la vida, sobre todo a los ámbitos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la misma vida social y desde el punto de vista de la cuestión que ya he mencionado políticamente. Entonces, ahí digamos que se asegura un asentamiento desde el punto de vista no tanto de formas punitivas, digamos, sino de formas más persuasivas, en el sentido de una que se está interiorizando, se está tomando una nueva interiorización, perdón, de estas cuestiones de normas y valores por parte de algunos autores que están trabajando más el componente, digamos, de las ciencias humanas, ¿sí? Y ahí menciono algunos, está Lyotard, está Derrida, está Foucault, que ellos están hablando inclusive de una absoluta pérdida de elementos como la verdad, la libertad, la igualdad, la justicia. Entonces, esa estrategia por moderna, dicen ellos, hay que romperla, esa estrategia del poder hay que romperla. Por eso es que, digamos que Foucault trabaja el poder desde el punto de vista, obviamente represivo, pero también desde el punto de vista, hace una distinción desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista más allá de, digamos, de esos sentimientos y se traslada a la cuestión desde el punto de vista de las cuestiones éticas, digámoslo así. Entonces él dice, y estos autores, para no extenderme un tanto, están en relación de que hay que romper esos medios, ese poder que está centrado en la política desde un punto de vista ético y desde un punto de vista más humanístico.
hay una postura también frente a la cuestión, disculpen, de lo cultural. Y obviamente que en esta parte de lo cultural hay que mirar la historia, y en la historia de pronto aciertan algunos autores que dicen la historia se debe mirar más desde el punto de vista, obviamente, aparte de las cuestiones de conflicto armado, de violencia, pero más desde el punto de vista de una cultura, por el valor que tiene la cultura en sí, ¿sí? Y por los mismos principios que tiene la cultura y debe revalorarse. Y yo considero que después de esta crisis, digamos, va a haber una posición donde obviamente va a enfrentarse desde el punto de vista de estas teorías, digamos, posmodernas, frente a la cuestión de ir rompiendo, digamos, esa cuestión del poder y los medios de comunicación. Esa es obviamente digamos, una estrategia que están moviendo ciertos posmodernistas, digámoslo así, investigadores también que están trabajando en contra de la cuestión neoliberal, ¿sí? Y ahí entran, lamentablemente, ahí están entrando los medios de comunicación también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu valioso aporte. Y antes de dar entonces una última, para cerrar esta tercera tanda de inquietudes, y si no hay más preguntas, estoy esperando a que un participante me diga a través de qué medio quiere realizar su aporte. José Luis, ¿lo quieres hacerlo por chat o quieres que te demos el micrófono? Espero que me confirmes. Mientras les esperamos la respuesta al participante, plantearía yo una última pregunta para tratar de encerrar lo que ustedes han mostrado. Ya voy, José Luis. Y tiene que ver con, bueno, José al final de su intervención nos hablaba del reto de humanizar la comunicación, ¿cierto? Que en estas circunstancias una de las cosas que eran más pertinentes era esa la tarea, la de humanizar o de propender hacia una comunicación mucho más humana. Y entonces yo quisiera preguntarle a José y también a todos ustedes, porque han estado tocando el tema directamente, ¿qué tanto es posible hacer una comunicación más humana y cuáles son los retos? Sobre todo, ¿cuáles son los retos para hacer posible una comunicación más humana? Cuando estamos en unas circunstancias como las que Germán señaló muy bien, unas circunstancias donde el sistema democrático está cerrándose, ¿cierto? En vez de ser más abierto e inclusivo, se está cerrando y es un cerramiento que la crisis del COVID pues, ha intensificado, donde hay un presidencialismo mucho mayor y entonces, pues, donde los medios entonces, se preguntaría cuál sería el papel de los medios allí, frente a ese cerramiento, frente a esas concentraciones de poder. Y entonces cabría preguntarse qué tanto es posible esa humanización de la comunicación cuando no hay mucha pluralidad informativa, cuando hay un cerramiento de la democracia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los retos en un contexto tan complicado y tan poco democrático como el que nos está planteando Germán? Y para cerrar entonces voy a darle la palabra al participante José Luis. José Luis, voy a darte el micrófono primero, adelante. Tienes la palabra. Ok, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer pues a la Universidad Autónoma de Occidente por permitir este espacio. Yo soy estudiante de la Escuela Nacional del Deporte. ¿Me están escuchando allí? Sí, adelante, continúa. Del programa de profesional en deporte. En este momento estoy realizando entrenamientos para cada uno de mis estudiantes bajo esta crisis. Entonces, me gusta ser muy pendiente de todo este tipo de situaciones. Respecto a los temas que se están tomando, me gustaría hacer mención de Ken Wilber, que también habla acerca de lo que es la posmodernización. Y él habla de un tema muy interesante, que es el mundo chato en el que nos encontramos en este momento. Se habla de un mundo chato porque, o sea, el mundo chato es como la idea de que el único mundo que existe es un mundo sensorial, empírico y material, un mundo en el que no existe dimensiones superiores ni dimensiones más profundas, ni tampoco, por cierto, estadios superiores de evolución de la conciencia, que el mundo chato
y desviados de las formas sensoriales ininterrumpidas del mundo anodido, de las superficies monótonas y carentes de valor. A mí me parece que este autor habla también de lo que es el transmodernismo y posmodernismo y cómo el mundo, o sea, habla de un mundo chato porque la información, ¿sí? Se habla de que se ha utilizado la ciencia en contra, digamos, de las demás personas y no se logra tener una conciencia o sea, del nosotros. Siempre se habla del yo, nosotros y del ambiente en general y no logra esa conexión. Por eso se habla de un individualismo altamente pronunciado porque nuestros maestros, o sea, nuestros líderes, hago referencia a nuestros políticos, nuestros maestros, nos están dando unos símbolos equivocados. Por eso se habla de un mundo chato en el que nos encontramos. También quiero citar a Steven Pinker, que en realidad es en el libro que habla sobre En defensa de la ilustración, que también es muy interesante, es un psicólogo que está tocando puntos que me parecen realmente de interés. Y quiero agradecer a los maestros que han compartido en esta ocasión su conocimiento, ya que es muy importante en este momento. Muchas gracias, José Luis, por tu aporte. Y muy importante que pues, hayas planteado ese tipo de cosas que nos dan mucho material para la discusión. Voy a dar entonces la palabra a los profes para esta última ronda de comentarios y de opiniones. Y utilizaremos pues estas preguntas, la de José Luis, la mía, y las cosas que planteó el profesor Otero, para ir cerrando. Entonces, José, tiene la palabra. Ya tenemos en la última media hora para terminar. José, adelante. Listo. Bueno, pues claramente es muy complicado el tema, pero digamos que sí, dentro de un régimen, pues, sistema, modelo de desarrollo, en fin, todos estos elementos que ya han descrito los profesores claramente, pues siguen existiendo procesos de resistencia. Es decir, siguen existiendo procesos de resistencia desde diferentes esferas, aunque parezca muy oscura el panorama, siguen existiendo islas, espacios. Y ahí, de alguna manera, digo, bueno, y las universidades son pueden ser algunos de esos escenarios de universidades, escenarios. Hay voces, digamos, disidentes y críticas desde los componentes técnicos, es decir, desde los afros, desde los indígenas, desde los campesinos. Es decir, sí hay una serie de actores, digamos, que están en ese proceso, digamos, de disidencia, de alternancia, de alternatividad, digamos, de generación de información desde esos aspectos. Eso implica, y ahí diríamos que no solo las universidades, sino a otro tipo de organizaciones que también propenden por eso, pero que de alguna manera no establecen unos diálogos de saberes con esos otros escenarios rurales, comunitarios, étnicos, y por más que se apoyan, pareciera que sigue existiendo, digamos, ahí todavía una gran divergencia. Entonces siento yo que el elemento cuando estoy hablando de la humanización de la comunicación, tiene que ver con todo esto. Incluso tiene que ver con lo que decía José Luis, es decir, con un elemento que intentamos hacer desde la facultad, y es, por ejemplo, desarrollar fuertemente el pensamiento crítico, ¿sí? La sensibilidad social y la sensibilidad estética. Son elementos determinantes que tienen que ver para que no esté tan chato ese mundo, como decía José Luis. Es decir, tenemos que comenzar a construir o a generar espacios, herramientas para que esos jóvenes, esos niños, tengan una visión mucho más amplia y generen unas empatías con algunas situaciones que se estén dando. Y de alguna manera comiencen a cuestionar morales, tradiciones, ¿sí? Statu quo, ¿sí? Que no tiene que ser per se, sino que puede cambiar, porque lo analizamos desde otro punto de vista, desde el pensamiento crítico, desde la sensibilidad social, desde el estético. Y ahí comenzaremos a involucrarnos un componente mucho más ético frente a lo que sucede. Pero digamos que de alguna manera lo que comienza a generar, digamos, una sombra sobre esto es
y vuelvo, insisto, es que siento que hay una especie como de centro crítico que permite ver posibilidades en ciertos escenarios, mientras que pareciera que existiera una militancia intelectual. O sea, acabo de inventarme eso de militancia intelectual, es decir, a pesar de que uno siente que hay gente muy inteligente en esos bandos, no aceptan la racionalidad o el cuestionamiento, sino que siguen en ese escenario y consideran que todo lo que hay al otro lado es inaceptable. Y esto puede parecer muy informal lo que digo, pero creo que hay un escenario complejo ahí, porque uno a veces se pregunta cómo alguien tan inteligente puede estar diciendo lo que está diciendo, ¿sí? Con formación académica, ¿sí? Y comienza a aparecer un centro un poco más pequeño en donde hay gente que juega, ¿sí? En una cierta libertad, y esos entonces, por decirlo de alguna manera coloquial, terminan siendo tibios. Yo lo que siento es que debe haber un diálogo de saberes, y cuando digo un diálogo de saberes estoy hablando de la academia, estoy hablando de las comunidades, en fin, y hay muchos sectores alternativos que lo que creo que es que sí están trabajando. Y hay muchos medios alternativos que están generando conocimiento e información desde otro punto de vista. Y como decía Germán, más que criticar los medios, realmente los nuevos medios no es eso, sino que sí hay que formar públicos para que encuentren un buen contenido en esa cantidad de información y, diría yo, mucha información valiosa, interesante, a la cual deberían acceder algunas personas. En general diría que siempre trato de ver que hay elementos interesantes como los que he planteado, a pesar de que sigue existiendo, digamos, una situación muy compleja en ese régimen en el cual está todo el escenario. José, muchas gracias. Creo que es una muy buena forma de terminar tus intervenciones en el foro. Te agradezco muchísimo. Vamos ahora con Jenny. Ya te estoy dando micrófono y listo, ya Hola. tienes la palabra. Adelante, Jenny. Bueno, muy bien. Yo trataría como de resumirlo en unas reflexiones desde Enrique Dussel. Digamos que esa comunicación más humana tiene, digamos, un proceso bastante complejo precisamente por la revaloración o la reflexión que debemos tener frente a esos valores sociales en los que estamos. Y esos valores sociales en los que estamos, los que en un inicio los expliqué, están en términos de competencia. Y esa competencia, ¿sí? Significa es, bueno, el éxito, costo-beneficio, o sea, todo lo que se ha generado en esa dificultad y en esa complejidad que también nos habla, digamos, de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? Entonces, digamos que desde Enrique Dussel, ¿sí? Yo parto, digamos, de esa reflexión porque precisamente si nosotros, ¿sí? Como seres humanos y como sociedades, digamos, que estamos sufriendo una crisis en la que no estábamos, ninguno estábamos preparados, pues como dice él, si no nos repensamos eso ahorita, ¿sí? Cuando salgamos de esta epidemia, pues obviamente, y si seguimos en esa misma situación, vuelve otra epidemia mucho más fuerte y ahí sí, definitivamente, la cuestión de la humanidad pues se puede decir que se puede pensar en una extinción. Entonces, repensarse esos valores en los que estamos sumidos a nivel cultural juega un papel importante esa educación. Entonces, esa educación que también, digamos, pensadores como Noam Chomsky, en la crítica de la educación neoliberal, la misma Marta Nussbaum, la misma Adela Cortina, ¿sí? Nos hace pensar en que necesitamos revalorarnos también ese proceso educativo que tiene la modernidad. Y ese proceso educativo que tiene la modernidad precisamente es para la competencia, no para la vida, como lo dice Adela Cortina, ¿sí? Nos educan para competir, para las empresas, nos educan para generar éxito, ganancias. Entonces, de esa manera también nos relacionamos con los otros, con la naturaleza.
esto cuánto cuesta, esto cuánto beneficio. Entonces, si digamos, de esa reestructuración de valores, ¿sí? Y uno de esos elementos fundamentales es la educación, y no nos repensamos también esa educación, pues obviamente, digamos que no podemos digamos, no podemos ir más allá de una comunicación que responde a una cultura en la que estamos sumidos. Entonces, repensarnos esos valores, repensarnos las cuestiones humanas, significa repensarnos los valores éticos, sociales, en el que, digamos, necesitamos transitar para poder que esas democracias, para poder que esas ciudadanías, ¿sí?, en plural, y para poder que esos poderes y también los gobiernos se transformen en otra cosa. Entonces, pues yo dejaría allí, que digamos está relacionado con lo que dijo el profe Otero un poco y con lo que dijo José Luis y el profesor José. Bueno, Muy bien, Jenny, muchas gracias. Y cerraríamos entonces con el profesor Germán. Germán, adelante. Ok, gracias, compañeros. Bueno, yo trato de como responder las preguntas que hicieron sobre la comunicación. Yo creo que con proceso humano, la comunicación está directamente conectada con la condición humana. Y esa condición humana es compleja, aviesa. Somos una especie muy compleja, conflictiva. Y en la medida en que los procesos civilizatorios nos aseguran una mejor convivencia y a minimizar los riesgos de vivir juntos, yo creo que habrá esperanza. Pero mientras los procesos civilizatorios sean truncos en varios grupos sociales, e incluso los mismos procesos civilizatorios modernos que hemos sufrido todo, que hemos convivido con ellos, si no los revisamos a fondo, seguramente no va a pasar nada ni en este país ni en el mundo. Yo creo que humanizar la comunicación a mí me hizo recordar también es aquello de humanizar la guerra. Bueno, en eso estamos. El ser humano es así, es aviesa, con su condición, y por lo tanto hay que existiendo. Y sobre lo del mundo chato, me hizo recordar lo del pensamiento único de Ignacio Ramonet. Yo pienso que tenemos que enfrentar con fortaleza eso del pensamiento único y el unanimismo que se ha venido consolidando en Colombia desde el 2002. Y eso lo hacemos con pensamiento crítico, con actitud crítica, con comportamiento ciudadano, políticamente comprometido, confrontando distintos discursos y distintos poderes, desde los medios de comunicación, el del establecimiento, el del régimen de Duque, con toda la fuerza, sin actuar como ellos vienen actuando, de construir a los detractores como enemigos. No, en eso no podemos caer. El detractor, bienvenido. Todo detractor debe ser bienvenido y arropado en medio de una pluralidad y de la democracia. Yo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Le agradezco a todos los profesores por sus intervenciones, por sus planteamientos, por responder a las preguntas y por dejarnos con muchas preguntas también, que eso es justamente la idea de estos espacios. Agradezco también a todos los participantes, a los que nos acompañaron, profesores del departamento, estudiantes y profesores de la universidad y público por fuera de nuestra institución. Este es un espacio abierto al público y siempre van a ser bienvenidos. Quisiera terminar simplemente haciendo 2 avisos comerciales. Este foro continúa todos los viernes, por supuesto. El próximo viernes tendremos una discusión con nuestros profesores del área de ética, pero asuntos relacionados con ética y bioética en este contexto del COVID-19, ¿cierto? Vamos a plantear ya no desde el ambiente, desde lo ambiental y la sostenibilidad como la primera vez, sino que lo vamos a hacer desde el punto de vista más de cuestiones relacionadas con la ética de la vida. Y para dentro de 15 días, que estamos en el contexto del Día de la Afrocolombianidad, tendremos un espacio dedicado a la conmemoración de ese día y haremos una serie de reflexiones con invitados especiales sobre la población afro en Colombia y sobre cómo la población afro está experimentando esta coyuntura. Les agradezco entonces muchísimo. Saben que siempre están invitados a estos espacios que son justamente para ustedes y esperamos verlos en una próxima ocasión. Profesores, asistentes, ponentes, muchísimas gracias. Y espero que tengan todos un muy buen fin de semana. gracias. Lo mismo, feliz puente, que lo disfruten.
Hasta luego, profes. Hasta luego, asistentes. Tengan muy buen fin de semana.